En las últimas semanas hicimos un parón en nuestro estudio de Segunda de Corintios para centrarnos en Cristo. Recordamos distintos aspectos del Evangelio, de las buenas noticias para la humanidad que Él trajo. Pensamos especialmente en su muerte y en su resurrección. Y recordar este tema central de la Biblia nos carga las pilas. Ahora volvemos a los problemas de Corinto y de la iglesia en Corinto. La Biblia no presenta un mundo idílico aquí en la tierra, sino que se baja a las problemáticas de la humanidad afectada por el pecado para encararlas. Y hoy hablaremos de la iglesia como un campo de batalla. No sé si soy la persona más indicada para hablar de este pasaje. Vamos a hablar de batallas, de soldados, de combates, y yo fui objetor de conciencia cuando la mili era obligatoria, porque la mili era obligatoria en España. De todos modos, en los tiempos que estamos viviendo, conseguir un poco las noticias ya se hace uno experto en armamentos y en conflictos bélicos. Segunda de Corintios, capítulo 10. En cuanto al contexto, no vamos a ser reiterativos. Ya hablamos en varias veces de lo que pasaba en Corinto. Solo recordamos que este pasaje se encuentra después de hablar sobre una ofrenda que se estaba levantando para los hermanos en Jerusalén, que nos da principios bíblicos de cómo ofrendar, y estuvimos un par de semanas hablando de esto. Y a partir de ahora la carta cambia. Estos últimos capítulos van a ser una defensa del apostolado de Pablo. Como sabemos, estaba siendo fuertemente atacado. Y donde veremos muchos principios bíblicos para una iglesia sana, que es aquella donde Cristo es el centro y no otras cosas. Cristo es el centro. Vamos a leerlo. Vamos a leer el texto. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Leo de la versión de la Biblia de las Américas. Yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y benignidad de Cristo. Yo, que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente, ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con la que me propongo proceder resueltamente contra algunos, que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues no, aunque andamos según la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. La iglesia como un campo de batalla espiritual es el título que le podríamos poner a este pasaje. Pablo utiliza varias veces un lenguaje militar en sus cartas, bélico, para explicar determinados aspectos doctrinales, determinados aspectos de la enseñanza. Quizás el pasaje más conocido por todos es el que está en Efesios 6, los versículos 10 al 20, donde presenta la armadura de un soldado y nos habla de su correspondencia metafórica con distintas armas en la batalla espiritual. Todos lo conocéis, ¿verdad? Allí Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es tanto contra personas de carne y sangre, de carne y hueso, sino que es una batalla espiritual contra seres espirituales de primer orden, contra principados, contra potestades, contra gobernantes del mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, nos dice en el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Uno podría pensar que esta lucha en la que estamos todos los creyentes es con todo lo ajeno a la iglesia, con el mundo. Esa palabra de la que se nos habla tanto en el Nuevo Testamento y que Pablo habla también mucho de ella y la aumenta y nos habla muchas cosas sobre el mundo.
Uno podría pensar que esta batalla es con el mundo. Pero este pasaje nos habla de una batalla espiritual que se libra en el entorno de la propia iglesia, dentro de ella. Es triste, pero es así. La iglesia es el campo de batalla espiritual al que se está refiriendo Pablo en este pasaje. Hermanos, hermanas, estamos en un campo de batalla espiritual. No podemos bajar la guardia. No podemos pensar que esta guerra no va con nosotros. Los que piensan así se descuidan. Son los primeros que caen en un campo de batalla. ¿Y quién es el enemigo en esta guerra? El enemigo siempre es el mismo. Es un enemigo con mayúsculas. Es el pecado que habita en todos nosotros, como dice Santiago. Cada uno es tentado y seducido por su propia pasión, en Santiago 1, 14 y 15. Y en este pasaje se está refiriendo concretamente a los falsos maestros de los que ya hablamos en muchas ocasiones, que se presentaban como superapóstoles. Negaban la autoridad de Pablo y engañaban a algunos. Esto estaba creando líos doctrinales y de orden dentro de la iglesia. Falsos apóstoles que con su oratoria elaborada, con su labia, que bebían de la filosofía de la época, con su piquito de oro, predicaban un falso evangelio. Y probablemente incluso cobraban por ello. No sabemos concretamente en qué consistía ese falso evangelio, pero el problema está claramente identificado. No estaban predicando el evangelio de Cristo. 2 Corintios 11, veremos dentro de unas semanas, 4 y también de los versículos 13 al 15. No predicaban el evangelio de Cristo. Hablaban de otras cosas distintas a lo enseñado por Pablo y desacreditaban a Pablo. Mucho cuidado, iglesia, porque esto es muy de nuestra época. Cada vez hay más iglesias que predican doctrinas basadas en el conocimiento humano y no en la doctrina bíblica, tal y como se nos reveló en su palabra. La iglesia existe para predicar la verdad con mayúsculas. Y los creyentes somos quienes debemos salvaguardar que esto sea así. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, de la única verdad. Como dice Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, estamos en guerra. Así que vamos a ver cómo tenemos que comportarnos los soldados. En esta guerra no se puede ser objetor de conciencia. En esta guerra estamos todos. Y primero vamos a hablar, voy a dedicarle un tiempo a una parte del versículo primero, solo a la segunda parte. Vamos a hablar de la condición física del soldado. La segunda parte del versículo primero. Yo, que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Cuando pensamos en un soldado, lo que viene a nuestra mente es una persona fuerte, impasible al dolor, determinado. Los que ya tenemos cierta colección de años, pensamos en Rambo. Una lluvia de balas a su alrededor y nada, pues pasa ahí por el medio sin que alguna le roza y se hace ahí las heridas, se las cura a sí mismo. Un personaje que hacía que cualquier ejército podría salir victorioso con él. Él solo podía con un ejército. Hace unos días parece ser que un soldado estadounidense fue rescatado en Irán. Dicen que tuvo que andar por una pendiente más de 20 kilómetros herido y esconderse entre unas rocas esperando que viniera un helicóptero a buscarlo. Para eso hay que tener muy buena preparación física, preparación mental también, o ser un joven pionero. ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo era Pablo en su apariencia física?
Me encanta cómo traduce la Biblia en galego la segunda parte de este versículo que acabamos de leer. Escuchad. Na vosa presenza parezo coitado, pero que ausente son ousado convosco. Parezo coitado. Pablo está diciendo de sí mismo que era una persona humilde, como traduce la Biblia de las Américas o la Reina Valera, pero humilde en el sentido de su condición física. Coitado, poca cosa. Coloquialmente podríamos decir que soy un flojo. Hay muchas especulaciones de qué le pasaba a Pablo. ¿Cuál era su aguijón en la carne? Del que hablará más adelante y del que hablaremos en 2 Corintios 12. Una condición probablemente física que le atormentaba y que acabó aceptando. Los autodenominados superapóstoles, expertos en oratoria, aprovechaban este problema para atacarle. Pablo no era el Rambo que uno querría en su ejército. El secreto de lo que decía de manera tan contundente en sus cartas no era él y sus habilidades personales. El secreto estaba en que estaba totalmente rendido, doblegado ante Cristo. Y este es el punto que Dios utiliza cuando las personas están en este punto para utilizarlos con su poder, no con el poder propio que tenga uno. Este es el caso de muchos personajes bíblicos. Personas por las que aparentemente nadie daría un duro, nadie daría un euro, nadie apostaría por ellas. Son los que Dios utilizó para hacer su obra, para que quedara claro que era su obra y no la de los hombres. Un ejemplo muy claro sobre esto, entre otros muchos, son las instrucciones que Dios le da a Samuel. Después de desechar a Saúl, que sí era alto, guapo, y pasaba de los hombros para arriba a todos los israelitas, lo desecha. Y le dice a Samuel, no mires, primero de Samuel 16:7, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, ya que el hombre mira la apariencia exterior, pero Jehová mira el corazón. Y el corazón de Pablo era un corazón rendido a Cristo, aunque en su apariencia personal quizás fuese poca cosa. Dice Pablo Martínez en su libro El aguijón en la carne, creo que lo compartí alguna vez con vosotros, leo textualmente: no debe ser casual que el Espíritu Santo, al inspirar el texto de 2 Corintios 12, permitió una cierta ambigüedad que a su vez nos da la libertad para pensar en nuestra propia espina, en nuestro propio aguijón. Así cada uno de nosotros puede identificarse con la situación de Pablo. Tenemos claro que no importa cuál sea nuestro aguijón. Dios puede utilizarnos con poder si dejamos que sea Él y no nosotros quienes actuemos. Cuanto peor sea el aguijón, más claro queda que es el Señor quien actúa y no nosotros y nuestras propias habilidades. Ay, cuando confiamos en nuestras fuerzas en la lucha espiritual. Fracaso garantizado. Y esto le puede pasar a una iglesia, porque la iglesia es el conjunto de los creyentes. Una iglesia grande, con recursos, como la de Corinto. Si no está rendida a Cristo, no es nada. Cuando nos sentimos en debilidad, cuando sentimos que no podemos con y por nuestras propias fuerzas, ese puede ser el momento de la victoria. Ya que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6, 1 de Pedro 5:5, tomado de un texto del Antiguo Testamento. El mensaje condenatorio más fuerte a las iglesias tipo que aparecen en el libro de Apocalipsis lo recibe una iglesia
que cree que no tiene ningún tipo de necesidad, que no se siente poca cosa. Apocalipsis 3:17 dicen: soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Ay de los que se sienten fuertes en sus propias fuerzas. Ahí no hay lugar para la gracia y para el poder de Dios operando por medio de pobres instrumentos que somos nosotros. El Señor nos libre de la autocomplacencia y de la soberbia. Soldados que son poca cosa. Soldados humildes. Soldados rotos. Es una de las características que debe tener un soldado en el campo de batalla espiritual. Vaya tipos de soldados quiere el Señor. Vamos con otra de las características de los soldados, de las que nos habla en estos dos primeros versículos. Soldados con un carácter controlado por Cristo. Leemos de nuevo los versículos 1 al 3 y vemos cómo este carácter tiene que estar controlado por Cristo. Y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, esto ya acabamos de explicar, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con la que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. La situación de presión que vivía Pablo en la iglesia en Corintio, lo que a uno le pediría el cuerpo es no dejar títere con cabeza y después dar un portazo y marcharse. Le sobraban sitios más agradecidos en los que desarrollar su ministerio. Podría meter a todos en un mismo saco, a todos los hermanos y hermanas, y decirles: ahí os quedáis. Pero había personas receptivas al mensaje no adulterado de Cristo en Corinto, que estaban cambiando lo que hacían mal, que eran obedientes a la voz del Señor que daba por medio de Pablo. Otros seguían sus 13, propagando un mensaje contaminado. Así que había que actuar con precisión quirúrgica, no con un fuego a discreción. Esto solo lo puede hacer un carácter controlado por Cristo. En estos versículos vemos varias veces que Pablo ruega que se reconduzca. Un ruego, además, basado en la mansedumbre y benignidad, en la Reina Valera, en la ternura de Cristo. Dice la Cueva que esta segunda palabra se podría traducir por moderación, con moderación. Versículo 1. En estas semanas pasadas estuvimos viendo cómo fue la actuación de Cristo en la cruz. Máximo exponente de mansedumbre y benignidad. Quienes lo crucificaron entre malhechores, a ellos les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23. Este Jesús es el modelo del creyente en la batalla espiritual. Ruego, pero también determinación y contundencia en la segunda parte del versículo 1 y en la segunda parte del versículo 2. Esta doble actitud la vemos muchas veces en Pablo. No están reñidos el profundo cariño que Pablo tenía a su iglesia con la contundencia y determinación a la hora de atajar el pecado de algunos en ella. El Evangelio de Cristo es lo que estaba en juego. Estaban desprestigiando la enseñanza sobre Cristo y esto no podía tolerarse.
El mensaje de Cristo estaba siendo atacado por muchos flancos. Uno de ellos era decir que Pablo andaba según la carne, versículo 2 en la segunda parte. Lo que decían era que él decía palabras suyas, defendidas con sus escasas habilidades de oratoria. Este Pablo, por carta es muy osado, pero en persona es un flojo. Pablo dice en el versículo 3, somos poca cosa en persona, andamos según la carne, pero no luchamos con nuestras propias fuerzas, no luchamos según la carne. La batalla es espiritual y no en base a nuestras habilidades como personas. Unos reciben la reprensión y van cambiando. El ruego con mansedumbre y moderación para ellos. Otros recibirían la contundencia y la valentía que Pablo mostraba por carta. Los que adulteraban el Evangelio de Cristo y se mofaban de las enseñanzas simplemente no recibirían paños calientes. No era un ataque personal al ego de Pablo, era un ataque a lo que él enseñaba. Era un ataque al mensaje espiritual y sería combatido con armas espirituales, que veremos dentro un poco. Esta misma manera de actuar también la vemos en el mismo Jesús, cuando lo espiritual está siendo objeto de burla. Él, manso, moderado, más que nadie, benigno, tierno. Cuando vio que el templo, lugar de recogimiento y oración, se convirtiera en una feria del jueves, cogió el látigo y echó a todo el mundo de allí. O en sus conversaciones con los fariseos, los que iban de religiosos, de buenas personas, que les decían a todo el mundo lo que tenían que hacer. ¿Cómo actuó Jesús con ellos? Lecciones prácticas para nosotros son evidentes. En la iglesia hay personas de todo tipo. Hay creyentes fieles que van avanzando en su vida espiritual y aunque podemos ser engañados en un momento puntual, nos vamos reconduciendo en nuestra fe. También puede haber, hermanos, mucho cuidado con esto, también puede haber maestros con mucha labia y poco evangelio. O con un evangelio mezclado con otras cosas. Como hay problemas, me voy de la iglesia. Error. Esto no lo hizo Pablo con Corinto. Nuestro carácter debe estar controlado por la mansedumbre y la moderación de Cristo en nuestras relaciones con los hermanos. Ahora bien, cuando el Evangelio de Cristo está siendo adulterado, tenemos que ser contundentes. Por ahí no podemos pasar. No podemos reírle las gracias a quien mezcla evangelio con otras cosas. Uno perdió con la edad casi toda su capacidad de asombro. Pero una simple búsqueda en Internet de los cursos ofertados por iglesias llamadas cristianas puede hacer que nos escandalicemos. Os voy a leer algunos de los títulos de estos cursos. Taller de interioridad. Mindfulness y meditación cristiana. Escuela de silencio. Meditación contemplativa. Gestión del estrés, esta es buena. Gestión del estrés desde la espiritualidad. Talleres de crecimiento personal. ¿En qué momento pudimos perder así el norte? Si todo esto se produce paulatinamente, poco a poco, dejando que el evangelio adulterado vaya penetrando sin ser atajado. No hay suficiente contenido en la Biblia. Que tenemos que beber de otras fuentes.
El agua de vida no es suficiente para saciar nuestra sed. Estamos en guerra espiritual, pero contamos con armas espirituales. Y a esto le va a dedicar la última parte de nuestra reflexión esta mañana. Veremos cuáles son las características de estas armas, cuál es su poder de destrucción y cuál es la principal arma espiritual. Los volvemos a leer, ¿vale? Versículos 4 al 6, el arma espiritual, las armas espirituales. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. El versículo 4 nos habla de las características de las armas espirituales para la pelea espiritual en la que estaba Pablo y en la que estamos nosotros. Me encanta esa tierna imagen de los niños pequeñitos, seguro que todos la tenéis, cuando juegan al escondite y tapan los ojos y piensan que así nadie los va a ver. ¿Verdad? Es súper tierna esa imagen. Tapan los ojos, piensan que nadie los va a ver, que van a ganar el juego del escondite. A algunos creyentes le pasa lo mismo. Piensan que no están en una contienda espiritual, tapan los ojos de sí mismos, maduremos, estamos en guerra, estamos en guerra. Pablo empieza diciendo cómo no son las armas para después decirnos cómo sí son. Las características de las armas espirituales están en el versículo 4. Primero, ¿cómo no son esas armas? Pues no son carnales, no son físicas, no son capacidades, no son habilidades que podemos desarrollar, no son culturales. Desterremos de nuestras mentes todas esas frases infantiles con las que nos bombardean. Nos bombardean con frases en tazas, hermanos y hermanas. No eres más fuerte de lo que crees, incluso en los días difíciles. No, no lo eres. La tormenta sí puede durar siempre. Sí puede durar siempre. Esto sí puede romperte. Las armas espirituales no están en nuestro interior, no son carnales. Pero ¿cómo sí son las armas espirituales? Las armas espirituales son poderosas en Dios, no en nosotros, para la destrucción de fortalezas, castillo fuerte. Ay, iglesia, si echásemos mano de las armas espirituales, en las batallas espirituales, y dejásemos de pensar de una vez en otra que no podemos por nosotros mismos, que la fuerza no está en nuestro interior y en nuestras capacidades. ¿Cuál es el poder de destrucción de estas armas espirituales? Versículo 5. Pablo estaba siendo atacado por los falsos maestros que se sentían fuertes en sí mismos, se sentían con fortalezas, se sentían como un castillo. La fortaleza del enemigo se muestra con argumentos elaborados, razonamientos altivos, todos ellos en contra del conocimiento real del Dios real, como nos dice la primera parte del versículo 5. Las armas espirituales rompen fortalezas. Esos castillos se caen como si fueran castillos de naipes. ¿Y cuál es el principal? ¿Cuál es la principal? Terminamos con esto, arma espiritual que tiene el creyente. La segunda parte del versículo 5 y el 6. Los vamos a releer un momento. Que este texto sí que es para poner en una taza. Poniendo todo pensamiento en cautiverio de la obediencia de Cristo. Si me queréis regalar una taza, regaladme una taza con esta frase. No con esas tonterías. Y estando preparados para castigar toda obediencia, cuando vuestra obediencia, toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa.
En estos días escuchamos muchas noticias sobre el poder y el precio de determinadas armas que nos asombran. Según los analistas, los países que tienen armas más potentes son los que pueden ganar las guerras. A los que tienen armas nucleares, la sola amenaza de tenerlos hace que sean temibles. Están ahí nuestros vecinos franceses que anunciaron la construcción de un submarino nuclear. El Invencible le van a llamar. Al Titanic le llamaban el insumergible. La humanidad y sus bravuconadas, soberbias bravuconadas. Este texto nos dice cuál es el principal arma espiritual del creyente y, como siempre, el Señor nos hace, como dirían nuestros jóvenes, estallar la cabeza. La principal arma del creyente, la principal arma espiritual del creyente es el cautiverio. Estar cautivos. ¿Pero qué estás diciendo? Nuestra principal arma, estar cautivos. Sí. Que nos hagamos presos, esclavos, cautivos de la obediencia a Cristo. Poniendo todo pensamiento en cautiverio de la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto de todo pensamiento debe estar cautivo? En el caso del contexto de Pablo, los falsos maestros pensaban y argumentaban y predicaban muchas cosas, pero no eran obedientes a Cristo. Mucha filosofía, mucha oratoria, mucha burla hacia el aguijón de Pablo, pero de obediencia a Cristo poca cosa. Pocas cosas hay más letales y con más daños colaterales para el Evangelio que maestros y ministros que con una oratoria espectacular, pero desobedientes a Cristo. La historia de la Iglesia, tristemente, está llena de ejemplos así. Dice Pablo a los Romanos, Romanos 6:16, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. La desobediencia a Cristo no es un mal menor. Tiene que ser atajada contundentemente. Así termina el versículo del pasaje de esta mañana, el versículo 6. Pablo hace un planteamiento que tenemos que leer 2 veces para ver muy bien a lo que se refiere, porque dice, estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Si la obediencia está completa, ya no hay que castigar la desobediencia, ¿no? Bueno, como dijimos, había hermanos en Corintios que se estaban reconduciendo a la obediencia a Cristo después de que se hubiesen dejado llevar por estos falsos maestros. Ahora eran obedientes y era el momento adecuado para ser contundentes con los que seguían en la desobediencia. Ya estaba separado el trigo de la cizaña. Las batallas espirituales en la Iglesia llevan su tiempo. En Corinto hubo todo un proceso de exhortación y acompañamiento previo antes de llegar a este preciso momento. Menos mal que Pablo no dijo, ahí os quedáis. Él llegó hasta ese momento pasando por todos los distintos momentos de la batalla. Hermanos, Iglesia, nuestra arma principal en la batalla espiritual es poner nuestras mentes cautivas a la obediencia a Cristo. En la lucha espiritual no funcionan las armas carnales, las de nuestras propias fuerzas. Estamos perdidos con estas armas. No debemos dejar
revolotear en nuestras mentes, nuestras ideas, nuestras soluciones, nuestros planes, nuestra manera de entender a Dios, nuestros tiempos. Si dejamos que nuestros pensamientos vuelen libremente, estamos perdidos. Hay que poner nuestros pensamientos cautivos, presos a la obediencia de Cristo. Iglesia, no podemos librar una lucha contra principados, potestades, poderes que no son de este mundo, tirándoles piedras. No podemos utilizar armas carnales. La obediencia a Cristo es la única arma invencible. Jesús venció a la muerte y al pecado que habita en nosotros y que hace que la Iglesia sea un campo de batalla espiritual. No puedes utilizar tus fuerzas en esa lucha en la que estás. ¿Estás en una lucha? Tus fuerzas no valen para ganar esta batalla. Tenemos que utilizar armas espirituales para batallas espirituales. La obediencia es nuestra arma de destrucción masiva. Ahora tendremos oportunidad de ser obedientes al Señor en un minuto. Alabándole, como Él dijo que hiciésemos, compartiendo su palabra, no nuestras cosas, su palabra, dándole gracias, partiendo el pan, tomando el vino como Él instituyó. Lo vamos a hacer ahora en un ratillo. Vamos a ser obedientes, pero vamos a ser obedientes, hermanos y hermanas, también en nuestras vidas, porque si no la batalla está perdida. Poniendo nuestras mentes cautivas a la obediencia a Cristo. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias porque en tu palabra nos muestra las cosas tal y como son. No nos hablas de un mundo idílico, sino que nos muestras las batallas en las que tenemos que lidiar y con las que tenemos que lidiar, Señor. Y esta batalla es muy triste porque es una batalla de la que nos hablas en este pasaje dentro de la Iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a enfrentar esta batalla espiritual con los recursos espirituales. Y te suplicamos, Señor, que para cada una de las luchas individuales que hay aquí en esta mañana, en las personas que aquí estamos y en las que nos escuchan también, Señor, echemos mano de los recursos espirituales para nuestras batallas espirituales y no pensemos que somos nosotros quien podemos ganar las batallas. Ayúdanos a ser obedientes como Iglesia. Y ayúdanos ahora en el momento que vamos a pasar a alabarte, a adorarte, a recordar lo que tú hiciste como tú lo instituiste, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra. Amén.